Hola chicos, vamos a continuar con la práctica social del lenguaje número 11, escribir un relato a partir de narraciones mexicanas. Y para esta actividad van a utilizar su libro de texto en la página 116 y su cuaderno. Vamos a ver otras características que tienen estos textos. Y bueno, nos menciona que en los textos narrativos hay personajes principales y personajes secundarios, y los personajes principales llevan a cabo las acciones más importantes y los secundarios solo complementan y realizan acciones menores en la historia. Otro punto importante es en el tiempo en el que hablan los personajes y el narrador. El narrador usa el tiempo pasado o pretérito, que ya lo habíamos visto anteriormente, y los personajes siempre hablan en tiempo presente. Y bueno, para esta actividad, en su libro de texto nos menciona que hay que recurrir a 3 textos: a un cuento, a una leyenda y a una fábula. Para esa actividad yo me di a la tarea de buscar 3 narraciones para que ustedes tengan la misma información en los cuadros. Entonces les voy a dejar el primer cuento, que se llama El lobo oculto. Tienen que poner mucha atención para que puedan realizar la actividad. El lobo oculto, una historia de Becky Bloom. Después de andar durante muchos días, el lobo llegó a una pequeña ciudad. Estaba cansado y hambriento. Le dolían los pies. Solo le quedaba un poco de dinero que guardaba para una emergencia. Entonces recordó que había una granja en las afueras de la población. Allí encontraré algo de comida, pensó. Cuando llegó a la granja, echó un vistazo a través de la valla y vio a un cerdo, un pato y una vaca que leían mientras disfrutaban del sol. El lobo nunca había visto leer a los animales. Mis ojos me están jugando una mala pasada, dijo. Pero estaba tan hambriento que no le dio más importancia. El lobo permaneció erguido, respiró profundamente y se precipitó sobre los animales con un aullido. Los pollos y los conejos huyeron despavoridos, pero el pato, el cerdo y la vaca ni siquiera se movieron. ¡Qué ruido tan horrible!, se quejó la vaca. No puedo concentrarme en mi libro. Ignóralo, propuso el pato. Pero al lobo no le gustaba que lo ignoraran. ¿Qué les pasa?, quiso saber el lobo. ¿Es que no se dan cuenta que soy un lobo grande y feroz? Claro, respondió el cerdo, pero ¿no podría ser grande y feroz en otra parte? Intentamos leer esta. Es una granja para animales cultos. Ahora sé un lobo bueno y vete de aquí, añadió el cerdo y le dio un empujón. Nadie antes había tratado al lobo de aquella manera. Animales cultos, repetía el lobo. Esto es nuevo. De acuerdo, yo también aprenderé a leer. Y se dirigió a la escuela. A los niños les pareció muy extraño compartir la clase con un lobo, pero como no tenía intención de comerse a nadie, pronto se acostumbraron a él. El lobo era formal y trabajador, y tras mucho esfuerzo aprendió a leer y a escribir. No tardó en ser el mejor de la clase.
Satisfecho, el lobo regresó a la granja y saltó la valla. Ahora verán, pensó. Abrió el libro que llevaba consigo y comenzó a leer. Mira, el lobo corre. Todavía te queda mucho por aprender. Mira, el lobo corre, dijo el pato, sin levantar la vista del libro. Y el cerdo y el pato y la vaca siguieron leyendo, sin hacerle ningún caso. El lobo saltó de nuevo la valla y corrió directamente a la biblioteca. Estudió mucho y duro y leyó un montón de libros viejos y polvorientos, y no dejó de practicar hasta que consiguió leer de corrido. Ahora ya debo de saber leer lo suficientemente bien, se dijo. El lobo se dirigió a la puerta de la granja y llamó. Luego abrió el libro de los 3 cerditos y empezó a leer. Había una vez 3 pequeños cerditos. Un día su madre los llamó y les dijo: para, interrumpió el pato. Has mejorado bastante, señaló el cerdo, pero necesitas practicar más. El lobo se alejó con el rabo entre las piernas. El lobo no estaba dispuesto a rendirse. Contó el poco dinero que le quedaba. Entró en una librería y compró un precioso libro de cuentos. Era su primer libro. Lo leería día y noche, cada página y cada línea. Leería tan bien que los animales de la granja lo admirarían. El lobo llamó a la puerta de la granja. Se tumbó cómodamente en la hierba. Tomó su nuevo libro y empezó a leer en voz alta. Leyó con seguridad y entusiasmo. Y el cerdo, el pato y la vaca escucharon en silencio. Cada vez que el lobo acababa un cuento, el cerdo, el pato y la vaca me pedían si podía leerles otro. Así pues, el lobo leía un cuento tras otro. Tan pronto era Caperucita Roja, como un genio que salía de una lámpara, o bien un pirata fanfarrón. Es muy divertido, exclamó el pato. Es fantástico, dijo el cerdo. ¿Por qué no te quedas con nosotros?, propuso la vaca. Y así fue como el cerdo, la vaca, el pato y el lobo se tumbaron en la hierba y contaron cuentos toda la tarde. Debemos convertirnos en cuentacuentos, dijo de repente la vaca. Podríamos viajar por todo el mundo, añadió el pato. Empezaremos mañana por la mañana, señaló el cerdo. El lobo se estiró en la hierba. Se sentía feliz por tener unos amigos tan estupendos. El lobo oculto, una historia de Becky Bloom. Después de andar durante muchos días, el lobo llegó a una pequeña ciudad. Estaba cansado y hambriento. Le dolían los pies y solo le quedaba un poco de dinero que guardaba para una emergencia. Entonces recordó que había una granja en las afueras de la población. Allí encontraré algo de comida, pensó. Cuando llegó a la granja, echó un vistazo a través de la valla y vio a un cerdo, un pato y una vaca que leían mientras disfrutaban del sol. El lobo nunca había visto leer a los animales. Mis ojos me están jugando una mala pasada, dijo. Pero estaba tan hambriento que no le dio más importancia. El lobo permaneció erguido, respiró profundamente y se precipitó sobre los animales con un aullido. Los pollos y los conejos huyeron despavoridos, pero el pato, el cerdo y la vaca ni siquiera se movieron. ¡Qué ruido tan horrible!, se quejó la vaca. No puedo concentrarme en mi libro. Ignóralo, propuso el pato.
Pero al lobo no le gustaba que lo ignoraran. ¿Qué les pasa?, quiso saber el lobo. ¿Es que no se dan cuenta que soy un lobo grande y feroz? Claro, respondió el cerdo, pero ¿no podría ser grande y feroz en otra parte? Intentamos leer. Esta es una granja para animales cultos. Ahora sé un lobo bueno y vete de aquí, añadió el cerdo y le dio un empujón. Nadie antes había tratado al lobo de aquella manera. Animales cultos, repetía el lobo. Esto es nuevo. De acuerdo, yo también aprenderé a leer. Y se dirigió a la escuela. A los niños les pareció muy extraño compartir la clase con un lobo, pero como no tenía intención de comerse a nadie, pronto se acostumbraron a él. El lobo era formal y trabajador, y tras mucho esfuerzo aprendió a leer y a escribir. No tardó en ser el mejor de la clase. Satisfecho, el lobo regresó a la granja y saltó la valla. Ahora verán, pensó. Abrió el libro que llevaba consigo y comenzó a leer. Mira, el lobo corre. Todavía te queda mucho por aprender. Mira, el lobo corre, dijo el pato, sin levantar la vista del libro. Y el cerdo y el pato y la vaca siguieron leyendo, sin hacerle ningún caso. El lobo saltó de nuevo la valla y corrió directamente a la biblioteca. Estudió mucho y duro y leyó un montón de libros viejos y polvorientos, y no dejó de practicar hasta que consiguió leer de corrido. Ahora ya debo de saber leer lo suficientemente bien, se dijo. El lobo se dirigió a la puerta de la granja y llamó. Luego abrió el libro de los 3 cerditos y empezó a leer. Había una vez 3 pequeños cerditos. Un día su madre los llamó y les dijo: Para, interrumpió el pato. Has mejorado bastante, señaló el cerdo, pero necesitas practicar más. El lobo se alejó con el rabo entre las piernas. El lobo no estaba dispuesto a rendirse. Contó el poco dinero que le quedaba, entró en una librería y compró un precioso libro de cuentos. Era su primer libro. Lo leería día y noche, cada página y cada línea. Leería tan bien que los animales de la granja lo admirarían. El lobo llamó a la puerta de la granja. Se tumbó cómodamente en la hierba. Tomó su nuevo libro y empezó a leer en voz alta. Leyó con seguridad y entusiasmo. Y el cerdo, el pato y la vaca escucharon en silencio. Cada vez que el lobo acababa un cuento, el cerdo, el pato y la vaca le pedían si podía leerles otro. Así pues, el lobo leía un cuento tras otro. Tan pronto era Caperucita Roja, como un genio que salía de una lámpara, o bien un pirata fanfarrón. Es muy divertido, exclamó el pato. Es fantástico, dijo el cerdo. ¿Por qué no te quedas con nosotros?, propuso la vaca. Y así fue como el cerdo, la vaca, el pato y el lobo se tumbaron en la hierba y contaron cuentos toda la tarde. Deberíamos convertirnos en cuentacuentos, dijo de repente la vaca. Podríamos viajar por todo el mundo, añadió el pato. Empezaremos mañana por la mañana, señaló el cerdo. El lobo se estiró en la hierba. Se sentía feliz por tener unos amigos tan estupendos. Es que copies en tu cuaderno el siguiente cuadro. Y que escribas lo que se pide en la narración 2, de acuerdo al cuento del lobo oculto. Tienes que escribir el personaje principal, los personajes secundarios,
el lugar en el que sucede la historia, cómo inicia, la aparición del conflicto y la resolución del conflicto. Este cuadro está también en la página 116 de tu libro de español. Listo, ahora vas a leer la fábula La liebre y el león. Te voy a dar un tiempo para que leas esta primera parte. Listo, vamos con la segunda parte. Cuaderno, vas a escribir lo que se pide en la narración 3, de acuerdo a la fábula La liebre y el león. Igual te pide cuáles son los personajes principales o el personaje principal, los personajes secundarios, el lugar en el que sucede la historia, cómo inicia, la aparición del conflicto y la resolución.
Recuerda que también debes de escribir el título de cada una de los textos que les sugerí. Listo. Ahora es turno de que escuchen la siguiente leyenda. Se llama Los Volcanes y pongan mucha atención para que puedan llenar la tercera parte de su cuadro. La leyenda de los volcanes. Una versión popular, con ilustraciones de Julián Cícero. Se cuentan muchas leyendas sobre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Una de ellas dice que en el Valle de México había un poderoso emperador con espíritu guerrero. Este emperador tenía una hija, la princesa Iztaccíhuatl, que se enamoró de Popocatépetl, un joven guerrero, valeroso e inteligente. El emperador veía con agrado el matrimonio de su hija Iztaccíhuatl con el joven guerrero. Cuando Iztaccíhuatl y Popocatépetl iban a celebrar su boda, los ejércitos enemigos decidieron atacar. El emperador reunió a sus guerreros y confió a Popocatépetl la misión de dirigirlos en los combates. Popocatépetl fue a la guerra y tras varios meses de combate logró vencer al enemigo. Antes de que el emperador se enterara de la victoria, unos guerreros envidiosos le dijeron que Popocatépetl había muerto en combate. Iztaccíhuatl escuchó esta noticia falsa y lloró amargamente. Dejó de comer y cayó en un sueño profundo, sin que nadie pudiera despertarla. Cuando Popocatépetl regresó victorioso, supo lo que le había sucedido a Iztaccíhuatl. La cargó en sus brazos, tomó una antorcha encendida y salió del palacio y de la ciudad. Nadie volvió a verlos. Después de varios días, todas las personas del Valle de México se asombraron al ver dos montañas muy altas que habían surgido de la tierra y lanzaban llamas hacia el cielo. Se trataba de dos volcanes. Cuando el emperador vio las montañas, dijo a su pueblo: Iztaccíhuatl y Popocatépetl murieron de tristeza porque no podían vivir el uno sin el otro. El amor los ha transformado en volcanes y su corazón fiel arderá como una flama para siempre. Te invito a que conozcas otros relatos prehispánicos en Leyendas Mayas que se encuentra en tu biblioteca escolar. Listo, una vez que ya hayas escuchado la leyenda de los volcanes, vas a escribir en la parte de narración 4 el título de la leyenda, el personaje principal o los personajes principales, los personajes secundarios, el lugar en el que sucede la historia, cómo inicia
la aparición del conflicto y la resolución del conflicto. Listo, hemos terminado, chicos. Acuérdense de escribir la fecha en las páginas que trabajamos hoy, que solamente fue la página 116 de su libro de español, su número de lista y que hay que pedirle a sus papás que le tomen fotografía al libro y también al cuaderno para que lo envíen al mail. Gracias por su atención y nos vemos pronto, chicos.